Nuestro primer invitado de hoy es Jaime Nebot Sadi, presidente vitalicio del Partido Social Cristiano, exalcalde de Guayaquil. Ante todo, gracias por su presencia en estos estudios, abogado. Quiero destacar que sus ideas siempre han sido bien recibidas por la audiencia de Radio Centro y siempre han sido acogidas por las mismas razones de siempre, por sensatas y bien intencionadas. Dicho esto, quiero empezar por un enunciado suyo de hace pocos días. El Ecuador necesita cambiar. Gracias, Juan Javier, y un saludo cordial a los oyentes de Radio Centro. El Ecuador necesita cambiar en muchos sentidos, pero el Ecuador tiene no solo que cambiar, sino que tiene que matar al centralismo para poder progresar. Y yo creo que en eso todo el mundo concuerda. Se pueden discutir opciones para el cambio. Yo he propuesto que poco a poco, porque hay dificultades, candados que se le ponen al pueblo, en vez de que el pueblo se los ponga a los legisladores. Un cambio así implica un pacto social amplio, nacional, profundo, discutido, normado. Pero hay que empezar. Eso se puede discutir. Pero lo que no se puede discutir es que hay que dar pasos inmediatos que lleguen a esa meta, pero que empiecen por ir matando ese centralismo que no deja vivir a los ecuatorianos. ¿Qué es el centralismo? Se entiende con ejemplos. Un Estado con dinero que no entiende que el dinero es del pueblo y que cuando él lo recolecta es para gastar muy poco, como gasta una administración de cualquier empresa, y entregarle a los dueños del dinero, que son los ecuatorianos y especialmente los ecuatorianos más pobres, en obras y servicios ese dinero. ¿Qué está pasando ahora? Hoy día se jactan de haber puesto en orden la casa fiscal. ¿Qué es poner en orden la casa fiscal? Es como que si un padre de familia diría, yo antes tenía en mi cuenta corriente $1,000, ahora tengo $20,000. Entonces la pregunta es que se lo ha ganado trabajando, ha hecho un negocio, se sacó la lotería. Dice, no, lo que he resuelto es que he retirado a mis hijos del colegio, no compro medicina para los enfermos en mi casa, no pago la luz, no pago el teléfono, como una vez al día. Eso llevado al Estado es lo que está ocurriendo hoy día. Dicen que hay mucha plata. ¿Para qué la plata? Para pagar la deuda externa, porque ni la interna la pagan, porque pagar la interna genera movimiento económico. Se le paga a los contratistas atrasados, los contratistas que hoy están parados trabajan, se le paga a los proveedores que hoy están asfixiados, los proveedores se mueven. Eso y pagar un gasto fiscal abundante. ¿Qué está pasando? ¿Usted cree que puede haber 9, 10 mil millones de dólares para que entienda la gente en una cuenta, pero que se tenga que cerrar las cirugías en el hospital del niño porque no se puede comprar anestesia? ¿No sería más lógico gastar la plata en comprar anestesia y que sigan la cirugía? ¿Usted cree que el registro civil, vaya, trate de sacar una cédula, vaya a la parte pertinente a sacar un pasaporte, 3 meses de cita? ¿Por qué? Porque no tienen material. ¿Usted cree que la Policía Nacional, que debía ser equipada por el gobierno, no por los municipios, por el gobierno? Los municipios equipan porque no hay otra, pero ya no piden equipo, ahora piden comida. Se llama rancho. Entonces cuando usted lee que piden el rancho, usted se imagina que es un término técnico. Eso se llama papa, comida. Eso es lo que piden. La obra pública, los 3 primeros meses, primero empezaron por poner 1.800 millones de dólares destinados a obra pública de un presupuesto de 34.000 millones. Esa es la relación histórica más baja desde la historia del general Flores, primer presidente venezolano, pero ecuatoriano en cuanto a la presidencia, respecto de un presupuesto del Estado. Pero ahí no queda la cosa. Si usted divide 1.800 para 4, son 450 millones. Esto es un trimestre. ¿Sabe cuánto gastaron el primer trimestre? 66 millones de dólares en obra pública. Gastaron más en fotocopias. El Estado gastó 68 millones de dólares en fotocopias. Parece de Ripley. Ahora en 5 meses, cuando si usted divide 1.800 para 12 y lo multiplica por 5, ¿sabe cuánto es? Han gastado 220 millones de dólares. Entonces, eso es centralismo. Y déjenme rematarlo así. Hay algo que mucha gente no sabe. Yo creo que el 95% del Ecuador no sabe.
Usted sabe que del ingreso petrolero, hoy aumentado por el incremento del precio del petróleo, $1 de cada $10 se reparte entre las 221 cantones y las 24 provincias, y que $9 se los queda el Estado central. Usted sabe que del ingreso tributario, hoy incrementado por los nuevos impuestos que se pusieron para sacarle plata al pueblo y que dijeron que no se iban a poner, $2 de cada $10 se reparten entre 221 cantones y 24 provincias. Y el Estado se queda con el 80% de esos dineros. Eso no pasa. Sí, si me pone estados catastróficos, centralismos catastróficos, puede haber. Pero déjeme ponerle un ejemplo al que no vamos a alcanzar porque es muy avanzado. ¿Usted sabe cuánto se reserva el Estado central en Suiza, en un gobierno federal? El 8% para el Estado y el 92% para los estados federales suizos. Entonces, eso tiene que cambiar. La plata es del país, es del pueblo, es para servir a la gente, es para que la gente prospere. No es simplemente para que cobren los acreedores externos. Que yo no quiero decir que no cobren, tienen que cobrar. Pero no se puede endeudar un Estado dilapidando la plata. No puede tener burocracia excesiva. Porque entonces, ¿de quién es el dinero? O sea, nosotros somos servidores del Estado en vez de que el Estado sea servidor del pueblo. Abogado, eso no puede ser, eso tiene que cambiar. Abogado Nebot, en términos generales, ¿cómo visualiza usted a los Estados Unidos del Ecuador? ¿Cómo repartiría, por ejemplo, los recursos? Miren, hay que ir paso a paso. Y le voy a dar una primicia. Más tarde voy a dar un primer paso en una solución rápida, equitativa, justa y eficiente para que eso suceda ya. No es llegar a la perfección, porque ¿qué es lo que es un Estado central? Este que coge la plata de todo el mundo y en el fondo estafa a todo el mundo. ¿Qué es un Estado federal? En un Estado federal hay un Estado central. Por eso se llama Estados Unidos, República Unida. ¿Alguien duda de que Estados Unidos es un país que tiene unidad? Que Suiza tiene unidad, que Argentina, mal administrada, pero tiene unidad, que México tiene unidad, que Suiza, que Austria, que Alemania tienen unidad. No, nadie duda. Hay un Estado central que tiene las competencias básicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, moneda, evidentemente tiene que estar en el Estado central. Defensa nacional tiene que estar en el Estado central. La política exterior tiene que estar en el Estado central. A mi juicio, el manejo, la propiedad de recursos como el petróleo y la minería también, más allá de que la administración puede ser delegada, pero no la propiedad, ni siquiera un Estado federal. En Estados Unidos el petróleo es del Estado federal, en Canadá no. O sea, eso se adapta, pero también ese Estado federal tiene estados locales. Y esos estados locales tienen competencias, tienen fuerza, se respeta su idiosincrasia, su cultura. Entonces, hay un reparto equitativo. Pero lo más importante de todo es que esas provincias, porque no hay por qué cambiarles el nombre tampoco, estas cosas se adaptan a las realidades de los países, también tienen la facultad de crecer, pueden poner tributos propios. Usted lo ve en Estados Unidos. En Estados Unidos hay sitios donde hay impuestos muy bajos, hay sitios donde hay impuestos muy altos. Hay sitios donde usted puede jugar en un casino, hay sitios donde es delito jugar en el casino. Hay sitios donde hay pena de muerte, hay sitios donde la pena de muerte está abolida. Hay sitios donde el aborto está prohibido, hay sitios donde el aborto está permitido. ¿Cómo funciona? Ese es el respeto a la cultura, a la idiosincrasia, a los procedimientos, a los objetivos, a las visiones de vida, que aquí no se respetan. No es solo plata, es visión de vida. No se puede obligar, por ejemplo, a los indígenas a vivir y a pensar como pensamos quienes no lo somos, ni a nosotros a pensar como ellos. El montubio tiene su idiosincrasia. Hay que respetar. De la diversidad respetada nace la unidad. Y para terminar esto le voy a poner un ejemplo drástico y triste. Antes se decía, ni en el África pasa eso. No, ahora no hay que decir eso, porque ahora gran parte del África es bastante más exitosa, civilizada que Sudamérica, ¿no es cierto?
Pero ¿qué pasó con Yugoslavia? Ya no existe Yugoslavia. ¿Por qué no existe Yugoslavia? Porque el mariscal Tito, que tenía muchos defectos, mantuvo la autonomía, una especie de federalismo en Yugoslavia. Cuando vino Milosevic, decidió unir Yugoslavia y respetar la autonomía. ¿Sabe lo que pasó? Una guerra civil cruenta donde la gente se ha matado de una forma más salvaje. Conclusión, ya no existe Yugoslavia. Entonces, las mal entendidas unidades acaban destrozándose. Y eso es lo que hay que evitar aquí. Ahora, este es un proceso, pero el proceso hay que empezarlo. Y esta tarde lo vamos a empezar. Esta tarde el país va a saber por dónde vamos a empezar. Alcalde, buenos días. Los saluda Carlos de Tomás, un gusto tenerlo aquí. A lo largo de estos años hemos ido desde un proceso de lucha por la desconcentración, pasamos a una descentralización, pasamos a autonomías al andar, y hoy estamos poniendo sobre la mesa el intentar llegar a un Estado federal. Pero para llegar a ese camino, pues tenemos unos candados malditos, ¿no?, puestos en la Constitución, que usted también los analizó. Ni por el lado de la consulta, ni por el lado de la reforma, pues tiene muchos obstáculos, probablemente a propósito, ¿no?, para poder modificar ciertas estructuras de la Constitución. Sin embargo, en ese camino, que es el que usted plantea, que no es a corto plazo, sino que es con una visión desde ya de ir pensando en ese Ecuador federal, se pueden también en ese camino ir dando pasos cortos, pero ya dirigidos hacia ese concepto. ¿Qué pensaría usted sobre este tema? Que los pasos hay que empezar a darlos y que esta tarde vamos a empezar a dar el primero, y no despacio, sino rápido, dentro de lo que se puede hacer en la legislación. En cuanto a que esto es una meta, pero las metas, los grandes proyectos, ¿no es cierto?, no tienen plazo. Deben ser los plazos más cortos, pero uno tiene que acostumbrarse a que lo importante es llegar al objetivo. Y el objetivo es que la gente prospere. Yo pregunto, ¿hay alguna provincia? Y perdón, Pichincha también. Porque aquí se trata de decir que esto es, que las provincias grandes le quitan a las chicas, que va a haber injusticia con las chicas, que la sierra y la costa, que quite Guayaquil. Mentira. El centralismo afecta por igual a las 24 provincias del país y a sus 221 cantones, incluyendo el distrito metropolitano de Quito. Mi buen amigo Paco Moncayo dice que lo que debería hacer Guayaquil es convertirse en un distrito metropolitano. Y yo le he respondido que si bien ese es el más alto grado en el centralismo, porque aquí tienen nombres rimbombantes todo el mundo, ¿no? Aquí el municipio de Juján se llama Gobierno Autónomo y Descentralizado de Juján. ¿Sabe cuánto recibió la alcaldesa actual del alcalde anterior? $300 en la cuenta de Juján. $300. Y lo que recibe Juján pues no alcanza para comprar un buen recolector de basura, digamos. Entonces, y el distrito metropolitano de Quito parece casi una república. Pregúntele pues a los quiteños cómo están de contentos con lo que pasa con el municipio de Quito. ¿Cuánto reciben en obras y servicios? Entonces, este es un monstruo que ataca a todo el mundo. Aquí se trata, es al revés, de que las ciudades y las provincias le ajusten el cinturón a este monstruo obeso centralista, ¿no?, y lo hagan devolverle al pueblo mucho más de ese pobre y triste dólar de cada 10 que le da como dádiva del ingreso petrolero, y de esos $2 que les da como dádiva de los ingresos tributarios. Entonces, para ser claro, entonces esta tarde usted hará un anuncio concreto de un paso hacia ese Ecuador que queremos, con un rompimiento de la centralización. No voy a dar otro detalle porque a mí me gustan las cosas cuando suceden. No quiero hacer spoilers. De manera que más tarde en la tarde el país sabrá a qué me refiero. Jaime, buenos días. Hay dos extremos. Pero tengan la seguridad que quedará claro que ahí hay paso concreto, justo. Ahí no hay separatismo, ahí no hay desunión, ahí no hay inequidad, ahí no hay injusticia. Las cosas se demuestran con hechos. Lo que pasa es que siempre
Hay que empezar por los conceptos, porque a la gente hay que tratarla como merece, hay que explicarle las cosas, pero también hay que hacer cosas para cambiar lo que uno critica. Jaime, buenos días. Hay dos extremos, el que estamos viviendo en el siglo XXI, en general, que se fortaleció mucho más, desgraciadamente, en los últimos 14 años, que es un centralismo brutal. Creo que superior incluso en centralismo a lo que se vivió en el siglo XX. Y el otro, el que tú estás planteando, de irnos a un Estado federal. Pero podríamos pasar por una etapa intermedia. Por supuesto. Y esa etapa intermedia, yo creo que la Constitución Política del Estado sí lo tiene escrito, y eso facilitaría un poco ir por ahí. Entre los artículos 245 y 253, 254 de la Constitución se habla justamente de políticas autonómicas, es decir, del establecimiento de regiones, de que las provincias pueden aglutinarse 2, 3, establecer regiones, que sus pueblos pueden votar en consulta popular para establecer sus estatutos, de que se nombren gobernadores, a partir de gobernadores, obviamente, gabinetes regionales que permitan al Estado central trasladar la competencia y obviamente los recursos de lo que hoy es competencia formal o exclusiva del Estado, dejando a un lado obviamente las competencias en donde evidentemente el Estado central tiene que manejarlas, como Fuerzas Armadas, como política externa, etcétera. ¿Por qué no empujar en base a lo que ya está escrito en la Constitución, si es simplemente aplicarlo? Y a partir de ahí también ir buscando cada día más una etapa de mayor descentralización, pero comenzar por algo, porque hoy estamos estancados en un centralismo brutal. Hoy comenzamos por algo esta tarde. Pero, mira, este país debería, salvo excepciones que las hay en las instituciones, en las leyes, en la Constitución, ganar el campeonato mundial de la literatura constitucional o de la literatura legal. Porque en las leyes hay cosas muy bonitas, pero hay que leerlas despacio y hay que ver si funcionan en la práctica. Por ejemplo, en la Constitución anterior, las competencias, el Estado local, un municipio, una provincia, podía demandarlas, o sea que te las tenían que dar, no se discutía, entorpecían, demoraban, pero a la larga, si uno tenía la personalidad, la razón, se peleaba popularmente, llegaban. Hay veces con plata, hay veces sin plata, que es una monstruosidad, pero así era. Hoy día, eso se suprimió. Hoy día está en manos del Estado darte o no las competencias. Las que supuestamente se pueden dar, porque hay una que yo estoy de acuerdo que tienen que quedarse en el Estado central. Las regiones. Yo conozco 2 regionalizaciones en América Latina. Las 2 son fruto de la voluntad dictatorial. La una, la de Cuba, hecha por Fidel Castro, y la otra, la de Pinochet, hecha en la dictadura chilena. Regionalizaciones voluntarias, señores, no se han dado. Y te voy a poner un solo ejemplo en el Ecuador. Aquí se habla del austro. ¿Qué es el austro? Loja, Cuenca, Azuay y el oro. No quiero usar la palabra odio porque entre ecuatorianos no puede haber. Pero las discrepancias entre esas 3 provincias son enormes. El austro no funciona. Ninguna de las 3 quiere en el fondo estar sometida a eso. Entonces, hay que ir viendo las cosas. Coincido contigo en que se pueden dar pasos, y más fáciles del que tú planteas. Entonces, más tarde vamos a ver si existe voluntad real de ese ogro filantrópico, como llamaba al Estado centralista Octavio Paz. Ahora, Jaime, cuando era comunista decía que era bueno. Cuando alguien dijo que el comunista, el centralista, a los 18 años tiene que serlo porque si no, no tiene corazón, pero si continúa haciéndolo a los 40 es que ya no tiene cerebro, digamos. Es una vieja frase que se dice respecto de estas cosas. Pero vamos a ver pues si hay buena voluntad, porque hay cosas mucho más fáciles que las que tú estás planteando y que están en la Constitución, más aún, que la Constitución las impulsa. La Constitución las impulsa, que se pueden hacer con simples cambios de leyes. Veremos si hay esa voluntad. Ahora, lo que sí te garantizo es que las provincias y las ciudades
y los ecuatorianos todos van a estar, salvo los interesados, porque le van a apartar la boca de una jugosa ubre a la que se han mal acostumbrado durante muchos años, van a estar de acuerdo con eso. Ahora, para un Estado federal como el que se está proponiendo, y similar, por ejemplo, a lo que ocurre en Estados Unidos, a lo que ocurre en Suiza y en otros lados, hay que crear también leyes propias, es decir, un congreso, en este caso estatal, provincial, o como se le determine finalmente, para elaborar leyes asambleas provinciales o asambleas provinciales, ya, que establezcan leyes específicas distintas a las leyes nacionales, enfocadas a las competencias de ese estado jurisdicciones local, e idiosincrasias de sí, los señor, pueblos a los cuales se va a aplicar. En un país en donde es difícil legislar un solo poder para todo el Estado. Estamos hartos de una asamblea. Crear 24 asambleas ¿Es mejor? no, es pésimo y no hay necesidad de hacerlo. Y entonces, Es muy sencillo. Mira, ¿eso de dónde viene? Viene de querer... Hay gente que... Yo tenía un amigo que presumía mucho de leer todo, ¿no? Y otro amigo mío le dijo un día: tú has leído las solapas de muchos libros. Las solapas quiere decir que uno coge el libro, atrás hay un resumen, dice este libro trata de tal cosa, entonces uno lee 100 solapas y cree que ha leído 100 libros. No. El problema es la autonomía española, que es el modelo que jamás deberíamos adoptar. Es el siguiente: la autonomía española tiene un nivel europeo, un nivel nacional, un nivel autonómico y un nivel local. En vez de fundir el nivel local con el nivel autonómico, creo un cuarto nivel, el autonómico. Entonces, 4 Mercedes-Benz, 4 choferes, 4 veces el número de asesores, 4 veces burocracia, pérdida de tiempo y dinero. No, aquí el organismo, por ejemplo, que podría ser el organismo legislativo, el Consejo Provincial, está integrado por el prefecto, que podría desaparecer y llamarse gobernador electo por el pueblo, o se podría llamar prefecto y el gobernador quedaría como una especie de representante diplomático del presidente de la República. Está formado el Consejo Provincial por todos los alcaldes de la provincia, y esos son los que legislan. No hay necesidad de crear nada, no hay necesidad de duplicar burocracia, de duplicar tiempo, de duplicar trámites, de duplicar plata. Ese modelo español no es el correcto. Además, también seamos claros, ¿no? Eso se lo dice muchas veces el gobierno central de España a cierta autonomía. Dice: ustedes son muy buenos para pedir, pero a la hora de pagar, quieren que pague el gobierno central. No, señor. Cuando se va a un estado de carácter federal, unitario, ¿no es cierto?, en la parte local, tú creas riqueza, tú te endeudas, el gobierno no te garantiza, si progresas muy bien, y si no puedes pagar, quiebra la provincia, quiebra el estado federal local, no quiebra el nacional no tiene que auxiliar, no. Ni tampoco el federal tiene que auxiliar al nacional. Eso es respetar el sistema, porque si no, todo es una mentira. Si tú eres libre para gastar y libre para endeudar, pero a la hora de pagar resulta que paga el papá Estado, eso tampoco es justo. Eso no es autonomía verdadera, eso no es federalismo verdadero. También hay que ser claro en esas cosas. Abogado Nebot, bienvenido a Punto de Orden. María Sol Pons le saluda. Es interesante hablar de distintas salidas para buscar el desarrollo, y el desarrollo además potenciado por las fortalezas individuales de quienes conformamos este país. En este sentido de la lectura del mapa, pues se despiertan estos fantasmas del regionalismo. Y de alguna manera las respuestas a esta propuesta de federalismo, que desde mi punto de vista lo que hace es explorar un sinnúmero de opciones y posibilidades que, si bien unas funcionan, otras no, pues en el debate estará la riqueza de ver cuáles son las que pegan a nuestro país. Correcto. Sobre esto, el señor Roque Sevilla, en una entrevista que muestra El Universo esta mañana, sostiene que este modelo de federalismo no es viable por varias razones, y cito literalmente: tienen que ver principalmente con el reparto de las rentas y la tradición histórica del Ecuador.
Sobre esto, él habla sobre el impuesto patrimonial que se da en Quito y en Guayaquil, siendo que dice él que Quito pagó 56 millones de dólares en impuesto patrimonial y que Guayaquil pagó 13 millones. Y le hace una pregunta a través del diario, y él dice, si usted me permite leer, ¿cómo harán la parte tributaria si pagan poquito? ¿Cuál sería, abogados, la respuesta al señor Sevilla? Bueno, mire, Roque es un muy buen amigo mío, muy respetado por mí, un hombre con muchos méritos, pero en esto sí discrepamos, ¿no? Yo no quisiera responderle con lo que le dijo a alguien que manifestó eso en un tuit el otro día. Y bueno, si pagamos tan poco, si no somos nada, entonces ¿de qué se preocupan? ¿No es cierto? Entonces, sí, cuando se reparte, entonces ellos tendrán todo lo que merecen y nosotros también. Y no es así, no es así. Mire, vamos a poner un ejemplo. Claro, vamos a poner otro ejemplo. La Favorita. Podríamos poner un ejemplo al revés. El Banco del Pacífico. Mi comisariato. Los dos primeros están domiciliados en Quito. Y los otros dos están domiciliados en Guayaquil. Dígame, ¿toda la facturación de La Favorita y toda la facturación de Claro se da en Quito? Evidentemente no. ¿Y el patrimonio de la compañía dónde está? ¿Dónde está domiciliada? ¿No? Y cuando usted habla en cambio de mi comisariato, que creo que está en Guayaquil domiciliado, ¿todas las ventas de mi comisariato se dan en Guayaquil? No. No. Ah, ¿y dónde está el patrimonio de la compañía? ¿Dónde está domiciliado? ¿Dónde está domiciliado? Entonces, esas son ficciones, ¿no? Ficciones. Además, una vez que las cosas se establecen con justicia, viene una sana competencia, donde se respeta la cultura. Repito, esto no es solo cuestión de dinero, ¿no es cierto? Por ejemplo, Roque, y lo hace muy bien, tiene muchos intereses turísticos en Galápagos. ¿Todos los ecuatorianos podemos pescar deportivamente en Galápagos? No. ¿Los ecuatorianos podemos ir a Galápagos sin pagar un tributo especial para ir a Galápagos? Tampoco. Entonces, hay que ser coherente en las cosas. Hay que ser coherente. Cuando las provincias reciben una alícuota central, incluso hay fondos de compensación solidaria provincial, pero las provincias compiten. Hay que darle los elementos para que compitan. Entonces, en Estados Unidos pasa eso. Hay compañías que se trasladan del estado tal al estado X porque ese estado bajó sus tributos y a la compañía le conviene irse a ese estado. Hay estímulos que se crean en un estado determinado que no existen en un estado determinado. Se va la compañía de un lado al otro. Correcto. ¿No es cierto? Y eso es sano. Eso es sano. Porque el gran beneficiado de eso es el consumidor, es el pueblo. Y la gente, usted no le puede decir a los estados del oeste de los Estados Unidos o a los estados centrales de los Estados Unidos, que son tradicionalmente americanos, casi sin influencia foránea, que vivan y tengan el sistema y los procedimientos que existen en la costa este de los Estados Unidos. Pues Nueva York no funciona, no es cierto, como funciona Oklahoma, pero no es solo por la plata. Y aquí usted no puede decir que Cotopaxi, ¿no es cierto?, es lo mismo que Galápagos, lo mismo que Napo, lo mismo que Guayas, lo mismo que Carchi, lo mismo que El Oro, que Los Ríos. No es igual. Tenemos diferencias sanas, de cuya diversidad nace el fortalecimiento de la unidad. No es solo la plata. En su visión, abogado, del federalismo en el territorio ecuatoriano, ¿usted ve la posibilidad de que las provincias se adhieran, se agrupen en función de esas fortalezas que tienen en común? Siempre tienen esa facultad, y hoy también la tienen, pero el hecho es que no se agrupan. Y yo veo algo adicional. Mire, un bien como el petróleo, que en ciertos países como Estados Unidos, ya lo dije, es federal. Yo no creo que en el Ecuador debe serlo. Pero
Napo tendrá la proporción que le corresponda y tendrá el fondo también de solidaridad, etcétera, pero tiene que tener algo más. La provincia donde está el recurso natural tiene que tener un premio especial, tiene que tener una suma especial asignada, porque no es justo ni que Napo, por ponerlo así, o Sucumbío, sean los dueños del petróleo y los beneficiarios exclusivos del petróleo, pero tampoco es justo que esas provincias donde se genera semejante riqueza tengan necesidades insatisfechas a nivel ya increíble, que no tengan alcantarillado, que no tengan agua potable, que no tengan salud, que no tengan hospitales que funcionen, que no tengan escuelas equipadas, que no sepan lo que es la internet y la conectividad que es básica en el mundo de hoy día. Abogado Nebot, permítame leer, ya pasamos más de 100 comentarios, tenemos una inusitada audiencia en los medios digitales de Radio Centro, y que se diga pues en el dial de 101.3 que como no hay estudios serios, no se puede medir realmente la audiencia en vehículos circulando, por ejemplo, pero sí se puede tener una idea en los medios digitales que está exactamente el número. Hay más de 100 comentarios, permítame leer algunos. Bueno, Ricardo Novoa afirma: los impuestos se contabilizan donde se sacó el RUC. Saludos al panel. Bere Zambrano: el quiteño piensa que el federalismo es duplicar burocracia, pero ¿quién les dijo que con federalismo van a quedarse con el puesto? Jofre Campaña Mora: imagínense los alcaldes de las prefecturas, salvo 2 o 3 ignorantes totales dictando leyes. Discrepo con el abogado Nebot. José Luis Larrea: para la idea que usted propone se necesita una asamblea constituyente. Saludos a Edgar Calle, Raúl Suárez, Gonzalo Arias desde Toronto, Amada Rocío Mosquera desde Nueva York, Itazari, John Ortega, Francisco Mayorga. Bravo, abogado Nebot, confiamos en su liderazgo, ideas concretas y directas. Y también tenemos un audio del arquitecto Humberto Plaza. Abogado Nebot, buenos días, le saluda Humberto Plaza. Se trata de pintar mal al federalismo diciendo que es un intento del Guayas por desligarse, por separarse, por desvincularse del Ecuador, y que el federalismo solamente pretende beneficiar a Guayaquil. Sabemos que no es el caso. Más bien pienso yo y le pregunto si no puede resultar el federalismo una alternativa válida para que las comunidades indígenas, que ciertamente son distintas, se encuentren en esta forma de gobierno, la salida para manejarse de acuerdo a sus particularidades, a su manera de pensar, de acuerdo a su ideología y a su cosmovisión, y que se transformen ellos también en un Estado federal, aunque no tengan continuidad territorial. Porque creo yo que así como los Estados Unidos tiene Alaska, que está desvinculado del resto de los Estados Unidos continental, y está Puerto Rico, y está Hawái y Guam, yo creo que las regiones donde haya clara mayoría indígena pueden constituirse en un solo Estado federal, manejado de acuerdo a su manera de trabajar y a su manera de entender el mundo. ¿No piensa usted que esta es una buena salida para garantizar que el Ecuador se mantenga unido, abogado? Buenos días. Estás escuchando Punto de Orden con Juan Javier Benedetti. La primera, yo creo que una república unida y federal sin duda contribuiría a resolver muchos de los problemas suscitados por los indígenas, que no son exclusivamente problemas de plata. En ese caso son evidentemente problemas de cultura, idiosincrasia, procedimientos, visiones de vida, etc. Ahora, ¿dónde se ubican los indígenas? En donde quieran estar ubicados. No podemos crear un estado indígena, digamos, federal indígena, porque no viven en un solo sitio. Pero en las provincias donde viven... Eso limitaría su capacidad de vivir donde ellos quieran. Exactamente, pero en las provincias donde viven y en las provincias donde son mayoritarios, sin duda un estado local federal o una provincia de esas características, para mantener la denominación, que para mí hay que mantenerla, claro que tendría las particulares de su modo de vida, porque ellos son la mayoría. O sea, no hay necesidad de hacer un estado indígena. No, están en el Ecuador, son ecuatorianos, en donde tienen mayoría y trasciende su filosofía. Evidentemente eso se ve reflejado en las leyes locales. Ahora, respondiendo a algunas de las inquietudes, y no las felicitaciones, que agradezco y no hay nada que felicitar,
¿Se imagina usted los alcaldes legislando? Yo le hago una pregunta, ¿y se imagina usted los legisladores actuales legislando? O sea, esto es un problema. Ahí entramos, o los asambleístas de alcaldes, bueno, Dios mío. ahí entramos ya a la condición humana, pues, ¿no es cierto? Las leyes no mejoran la inteligencia, las leyes no mejoran la honestidad, las leyes castigan o deberían castigar la deshonestidad, ¿no? El pueblo debería elegir gente inteligente y solidaria, pero eso no es que lo vamos a poner en la Constitución, en el Estado federal, y todo el mundo se va a volver eficaz y ineficiente o eficiente o honesto. Eso no, señores. ¿Usted cree que la mayoría de los legisladores que están ahí deberían estar ahí legislando? Y no tengo en lo personal muchos amigos y gente buena, etcétera, pero señores, eso ya es otra cosa. Mire, Alexis Yaguana dice, totalmente distinta. Alexis Yaguana, siempre tan puntual el abogado Nebot en sus explicaciones y definiciones. Un federalismo unido es lo que requiere el Ecuador. JJ Illingworth, que les manda saludos a la mesa, dice que últimamente las exportaciones de camarón, banano, atún, café, cacao y pescado han superado el petróleo. Así que dicen que no se preocupen por los ingresos. Alcalde, en ideas generales nadie debe quitarle ingresos a nadie. Al revés, el que tiene una autosuficiencia en la que puede ser solidario, porque la caridad empieza por casa, debe contribuir ese fondo solidario. Pero ¿por qué le quieren restar el espíritu de competitividad a las provincias? Si de eso se trata. Si esto no funciona, a ver, tampoco es una panacea. Argentina es un estado federal, una república federal. Venezuela también. Venezuela también. Usted ha citado dos ejemplos donde eso es la ruina, ¿no es cierto? Y podemos citar Suiza, Estados Unidos, donde es... El qué no hacer es Venezuela. Entonces, sí. ¿A qué nos lleva esto? Y en buena hora que ha mencionado esto, pues me estaba olvidando. El federalismo o cualquier otro modelo de Estado debe garantizar la equidad y la justicia en el reparto de las rentas. Debe garantizar lo que aquí no se garantiza, la certeza económica, jurídica, cuantitativa en recibir las cosas. ¿Por qué digo esto? Se hace un presupuesto, le toca el 10%, o sea, uno de cada $10 a las 24 provincias y 221 cantones. El presupuesto se llama así por eso. Viene la realidad. El presupuesto de ingresos cae 20%. Entonces, evidentemente, tiene que afectarse la masa y ese 10% que va a las provincias, las ciudades, tiene que rebajarse en la merma que ha sufrido el Estado. Eso no pasa. Aquí cuando se caen 20% los ingresos, al Estado le quita 40, 50% a las ciudades. Y ahora viene lo contrario, de vuelta. Ahora subió el petróleo, ¿no es cierto? Ahora el petróleo que llegó a 130, está por $100. Ahora en vez de darle lo que le corresponde, si subió 40, entonces le entregan 15, 20%. Eso es lo que garantiza un federalismo. El federalismo, ni ningún sistema de Estado garantiza riqueza. La riqueza nace de una situación paralela. Tiene que haber un gobierno, y siempre he defendido y practicado lo que digo, un gobierno que gaste muy poco, que invierta mucho, que practique una economía social de mercado, que quiere decir administración eficiente, con mucha conciencia social y solidaridad, ¿no es cierto? Y eso crea riqueza y prosperidad. Porque si usted no tiene eso, mete el resultado pobre en el sistema federal o en el que quiera, y lo que usted va a repartir con igualdad es miseria, cosa en lo que son expertos los socialistas. ¿No? Los socialistas nunca han creado riqueza, se especializan en repartir muy equitativamente la miseria porque hacen miserables a todos al final. Entonces, si usted tiene un Estado que genera riqueza, usted lo pone dentro del sistema repartidor, usted va a repartir riqueza. Entonces no es que esto es la panacea, aquí cambiamos de sistema y todo el mundo se hace rico. No, señor, tiene que haber personas que administren el Estado, alcaldes. Yo en eso sí coincido. Correa decía algo parecido a lo que dice mi buen amigo Joffre Campaña. ¿Acaso que los 221 alcaldes son buenos?
¿Acaso que todos los presidentes son buenos? No, no. ¿Acaso que todos los legisladores son buenos? No, no, pero tampoco todos son malos. Ese no es un problema del federalismo ni del centralismo, ese es un problema de la condición humana y del pueblo, mi amigo. Porque al pueblo hay que liberarlo de los candados que le impiden ser el dueño de la democracia. No cabe aquí que 70 personas le digan al pueblo, usted no puede preguntar. Pero tampoco cabe, aunque el pueblo sí tiene el derecho de equivocarse, y desgraciadamente paga las consecuencias, ojalá el pueblo elija para cada uno de esos cargos a las personas capaces de administrar. O sea, esto no es tan sencillo como que nadie tiene la culpa de nada y todos tienen la culpa de todo. No, señores, aquí hay cosas que hay que resolver. Usted elige un buen alcalde, bueno, en cualquier sistema va a tener buenos resultados. Elige un buen presidente también, pero si tiene un buen presidente con el sistema adecuado, va a tener mucho mejores resultados. Y si tiene un mal presidente con el sistema que no es adecuado, va a ir a la ruina. Así de sencillo esto. Esta propuesta de federalismo que usted la ha puesto sobre la mesa en el país hace unos días, ¿cuáles son los siguientes pasos para que se dé? O sea, ¿cómo se puede llevar a la práctica para que el ciudadano diga, ¿sabes que si me interesa o no me interesa? Bueno, mañana podemos conversar un poco de eso, porque se dan pasos que la gente va entendiendo, pero hay que empezar por explicar las cosas, después se aterriza. Ahora, esto es como subir a un edificio, ¿no es cierto? Si usted va por la escalera, bueno, tiene que ir al primer piso, el tema es ir al primer piso, después al segundo, después al cuarto, al quinto piso, en vez de ir al sótano número 1, al sótano número 12, al sótano número 3, que es ir para abajo. Pero hay que dar pasos y hay que darlos rápido, porque esto ya no aguanta más. Cuidado, en este país va a haber un estallido social muy pronto. Ya, pero porque el grado de pobreza, el grado de desatención de servicios, el grado de inexistencia de obras que estamos viviendo en este momento puede conducir a eso. Y de suyo, mire usted la última encuesta, solo el 5% de los ecuatorianos, 5%, 5 de cada 100, creen que el país va por buen camino. Y eso es muy peligroso, muy peligroso. Eso no es cuestión de política, no. Es cuestión de una realidad socioeconómica muy peligrosa. Bueno, pero estamos en una primera fase, la de los preceptos, es decir, en la planta baja para analogar con ese Mañana edificio. Ya no estaremos en la planta baja, mañana estaremos en el primer piso. Pero lo que mañana se vaya a decir, ¿se puede decir de alguna forma hoy? No, porque yo esa exclusividad no la puedo dar, bueno, porque no sería bueno. Lo importante es saber de que estando en esta fase de los preceptos, hay una segunda fase que es la activación política. Lo importante política. es que ustedes son los primeros en saber que va a pasar algo. Ahora, yo creo que, abogado, para un poco como comprender e ir dándole forma al muñeco, quizá para la persona que va conduciendo, que no ha leído al detalle, este tema del federalismo, la fortaleza conceptual es el conocimiento de lo local, en la gestión de lo local con recursos nacionales. ¿Ese es como en esencia la fortaleza del federalismo que se plantea? No. ¿O cómo usted pudiera...? Es la justa distribución de los recursos nacionales que no son del gobierno central, que son de todos, también del gobierno central y también de las provincias. Pero además de eso, es la facultad de que por su idiosincrasia, su cultura, su actividad, su empuje, su visión, las provincias tengan la oportunidad de competir y de crecer. O sea, una cosa importante es la distribución justa de las rentas nacionales. Una al Estado central, otra al Estado federal, el Fondo de Compensación Provincial. Pero lo otro es la facultad de crecer de las provincias. Aquí, por ejemplo, se ha llegado al momento en que los municipios, para endeudarse con su propia plata, para hacer obras, una cosa es lo que dice la Constitución, el título rimbombante, autónomos, descentralizados, gobiernos, no son ni gobiernos, ni autónomos, ni descentralizados, en la práctica, tienen que tener el permiso del Estado central. ¿A título de qué? ¿Y sabe por qué lo hace? Se demora más que el préstamo de la CAF. Ese permiso. Por supuesto, pero usted me dirá, eso es ineficiencia. No, eso es zapada, no es ineficiencia. Y le voy a decir, ¿por qué es zapada? Porque si a usted le inmovilizan, le demoran la ejecución de sus obras, usted no puede girar, pues, usted no puede gastar la plata que tiene en el central, supuestamente. ¿Y qué pasa? Que se la llevan del central, pues el gobierno central. ¿O usted cree que cuando nosotros teníamos 180 millones de dólares en nuestra cuenta en el Banco Central, realmente estaban ahí los 180 millones?
¿Usted cree que el encaje bancario al 100% está en la cuenta del Banco Central? ¿Usted cree que la plata de las universidades al 100% está en el Banco Central? ¿Usted cree que la plata de las prefecturas, de las juntas parroquiales está en el Banco Central? ¿Usted cree que la plata del Seguro Social, que es la plata de todos los ecuatorianos que aportamos al seguro en el sector público y privado, más del 20% de nuestro ingreso está en el Banco Central? Si ahí se hiciera un paripazo, la gente le daría un infarto antes de leer el resultado del paripazo para saber cuánto hay en el central. Un oyente dice, hay que aclarar que el federalismo favorece no solo a Guayas o al guayaquileño, es a todas las provincias que sufren del centralismo. Los quiteños lo llevan por el tema de Guayaquil independiente. No, es que Quito, perdón, el que no vive en Quito y no sabe que Quito es una víctima del centralismo está totalmente equivocado. Guayaquil independiente, señores, esa es una frase que está en el escudo de Guayaquil, porque Guayaquil fue independiente, pues. Guayaquil fue un estado. 1820. Sí, y hay quienes vibramos con esa frase y no tiene nada de malo. Es que para mí la frase está vigente, no en el sentido separatista, no, en el sentido de que Guayaquil nunca ha sido dependiente, porque nuestro espíritu es un espíritu rebelde, independiente. No lloramos, no nos quejamos, hacemos, proponemos, logramos. No quitamos, damos. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tiene que ver ese separatismo? ¿Quién habla de separatismo? ¿Quién habla de desunión? Yo soy el primero que vengo diciendo todos los días, señores, el que dice eso o desconoce o tiene mala fe. Lo que pasa es que hay personas que también de buena o mala fe quieren confundir al Estado central o centralista, que está en Quito, porque es la sede del Estado, es la capital, con el pueblo de Quito y con el municipio de Quito y con la prefectura de Pichincha, que sufre lo mismo que sufre el pueblo de Guayaquil, el pueblo de Tulcán, el pueblo de Yanzasa y las municipalidades y las prefecturas de cualquier provincia o ciudad del país. Tan sencillo como eso. O sea, la única diferencia es que el alcalde de Quito solo tiene que cruzar la plaza, el otro tiene que coger un avión. No, el problema es el mismo trámite. No, el mismo trámite. Ya no es como problema es el antes. mismo. Así es, el problema es el mismo. Solo cómo llegar al palacio es la diferencia. O no al palacio, sino al ministerio. Pero en el palacio ya no hay nada. No, pero eso al ministerio. O sea que, señores, eso que tú dices que era cierto antes venía, por ejemplo, un presidente de Guayaquil, iba a Babahoyo, ¿no es cierto? Y decía, aquí en esta fiesta vengo a rendir mi homenaje a esta ciudad. ¿Cómo lo concreto el homenaje? Voy a absorber la deuda de la ciudad con el Estado central. Eso, gracias a Dios, ya no se puede, y está muy bien que no se pueda, porque eso desequilibra cualquier administración lógica en un Estado. Si Guayaquil se endeuda, Guayaquil tiene que pagar, no el Estado central. No el Estado central. Por ahí veo que ahora van a pagar el metro de Quito, ¿no es cierto? El 50% del metro de Quito lo asume el gobierno. Muy bien. Eso lo anunció el presidente. Yo no quiero ser egoísta, más allá de que yo hago una pregunta nomás. ¿Y qué van a pagar en Guayaquil? ¿Y qué pagan en Cuenca? ¿Y qué pagan en Cuenca y en Babahoyo? ¿Y qué pagan en Tulcán y en Ambato y en Yanzasa? ¿Qué pagan? Es que ahí no reclaman. ¿No es cierto? ¿Ah? Ahí no reclaman. No, perdón. Y no quiero reclamar, porque no quiero desdibujar mi propuesta. Pero se habla de equidad y se habla de justicia. Entonces hay que proceder igual con todos. Y esa es una de las cosas que el federalismo garantiza. Una cosa es un Estado central, que debe existir siempre, y otra cosa es un Estado centralista. Son cosas muy distintas. Abogado, usted mencionaba el tema del IES y la seguridad social. ¿Qué rol o en qué papel queda el manejo del IES en su modelo de federalismo? A ver, hasta el IES se puede centralizar, pero ese ya es un proceso, y alguna vez nosotros lo intentamos y... 2003. Lo intentamos, porque se puede. Es complicado, eso sí demanda un conocimiento muy profundo y sistemas muy finos y eficientes de administración local. ¿Yo qué empezaría por hacer? Y hemos presentado un proyecto en la Asamblea. No todo es malo lo que pasa en la Asamblea. Prohibiéndole a todos los gobiernos, a ningún título, a todos los gobiernos, a este y a los que vengan, a ningún título, ni préstamos, ni bonos, ni inversiones, tomar la plata de los asegurados. Porque si usted me pregunta ahora,
¿Por qué en el seguro no hay medicina? ¿Por qué los hospitales del seguro no funcionan? Tienen invertido en bonos. ¿Por qué las pensiones jubilares son pequeñas? ¿Por qué a algunos no les pagan las pensiones jubilares? ¿Por qué la inversión, el BIES, que es el banco del IES, el banco de los que pagamos en el IES, 500 millones de dólares al mes, más del 20% de los salarios de todos los servidores públicos y privados? Antes se hacían construcciones, techo para la gente pobre a largo plazo, se movía la economía, que junto al turismo la construcción es un dínamo económico. Y hoy día, casi nada. ¿Por qué? ¿Saben dónde está la plata? En el Estado Central. Mire, el Ministerio de Finanzas, dato de antes de ayer de un economista serio y informado como Marco Flores, le debe 8.300 millones de dólares al seguro, más 8.000 millones de bonos, 16.300 millones, más las inversiones que inventó el señor Correa, porque nosotros somos socios, los afiliados al seguro, de una serie de proyectos hidroeléctricos. ¿Sabe cuándo vamos a ver la plata? Nunca. Alrededor de 20.000 millones, no sé, 18.000 millones de dólares. Esa plata habría que estar trabajando, administrado el seguro por empresas nacionales o internacionales calificadas que las hay en el mundo, que busquen los 3 parámetros que una institución como esa de previsión social debe buscar: seguridad, rentabilidad y liquidez. No hay ninguna de las 3 en este momento. Si esa plata estuviera invertida en el Ecuador, produciendo, ayudando a generar empleo, a crear riqueza, el Ecuador estaría mucho mejor y los asegurados estaríamos mucho mejor. Abogado... Y por ahí déjeme decirle algo. Por ahí alguien decía, para hacer tal cosa se necesita una asamblea constituyente. Claro. Mire, la asamblea constituyente es el poder constituido, ¿no es cierto? ¿Es una forma tradicional de hacer constitución? Sí, claro que sí. ¿Sabe usted qué es lo que es una asamblea constituyente? Yo le voy a explicar esto para que lo entienda el pueblo. Es la misma asamblea de hoy, o peor, con poderes omnímodos, supremos y constituyentes. Un desastre, liquidan el Ecuador, digamos. ¿Ok? Entonces, yo pregunto, ¿y por qué el pueblo tiene que ir a una asamblea constituyente para reformar la constitución en lo que le dé la gana? Hay cosas que no se pueden preguntar, ¿no es cierto? Pues si usted pregunta, ¿quiere que le suban el sueldo? Todo el mundo va a decir que sí, ¿no es cierto? Al unísono. ¿Quiere usted suprimir todos los impuestos? La gente va a decir que sí. Esas cosas, obviamente, no se pueden preguntar, porque... Pues estamos acostumbrados a que nos tiren carne con hueso en las consultas. Bueno, pero es que eso está mal, pues ese es el problema. Eso distorsiona cualquier sistema serio de administración. Pero si el país quiere cambiar, por ejemplo, de un régimen X a un régimen Y, usted tiene que pasar por el criterio de la mayoría de una asamblea. ¿Por qué motivo? Yo le voy a poner un ejemplo de la última asamblea constituyente que me hizo a mí detestar esa figura. El año 98 estuvimos en la asamblea constituyente. El Partido Social Cristiano tuvo la primera minoría, porque nunca hemos tenido mayoría. Mayoría es tener un solo partido, la mitad más uno de los votos. Alianza País. Y en su momento, así es. El doctor Borja con Izquierda Democrática claro, en su momento. Ok. Entonces, hicimos una alianza con la Democracia Popular. El doctor Hurtado lo elegimos presidente de la Asamblea, pese a las diferencias ideológicas, lo hicimos por el país. Y políticas y personales, no conmigo, con el ingeniero Febres Cordero las tenía. Una de las reformas fue esta que usted hablaba, la reforma previsional. Para hacer esto que yo he propuesto hoy día hace 24 años. Gustavo cumplió, la mayoría de su partido cumplió. 4 señores de la DP hicieron no cumplir. Ese fue el arreglo, ese fue el compromiso con el pueblo y nos quedamos como estamos. Imagínese usted si se hubiera hecho este cambio del que estamos hablando hace 24 años, lo que hubiera pasado en bonanza el Ecuador, y por estos 4 señores. Entonces, ¿usted cree que una asamblea constituyente va a cambiar el Ecuador? Le repito, mi definición de asamblea constituyente: la asamblea de hoy, o peor, con poderes omnímodos absolutos y constituyentes. Igual la ruina del país.
Así es sencillo. Abogado ¿Por qué el Nebot. pueblo no puede hacer ese cambio? Porque no les gusta a los políticos. Perdónenme. Es que hay políticos y políticos, como hay bomberos y bomberos, y jueces, y futbolistas y futbolistas. A los políticos que quieren mangonear, no les gusta pues que el pueblo sea el que resuelva. Pero a los que creemos en la democracia, tenemos que creer que el pueblo es el que está encima de todo. Yo por eso cito al presidente Reagan, y alguien me hizo el otro día una observación cierta. Me oiga, pero en Estados Unidos no hay procedimientos. No es que el pueblo... Hay procedimientos, claro que hay procedimientos, pero parten de un concepto, pues, el que dijo Reagan. Aquí, o sea, en Estados Unidos, el pueblo es el que le dice al gobierno qué hacer, cómo hacer, cuándo hacerlo y a qué velocidad hacerlo. Y ese es un concepto democrático que no se puede discutir si usted dice que es demócrata. Ahora, si usted es totalitario, bueno, usted puede sostener otro concepto. Abogado Al Nebot. pueblo hay que ponerle un parche y no hacer que no diga nada y que haga lo que yo digo. Tengo dos preguntas finales al líder político indiscutido, que es al líder del PSC, que según se ha dicho en las últimas horas, ha hecho presidente a Guillermo Lasso 2 veces, en las elecciones y la semana pasada que lo salvó en la Asamblea. ¿Qué opinión le merecen las mesas de diálogo instauradas entre las comunidades indígenas y el gobierno nacional? Primera pregunta. Bueno, primero, ya que está hablando de política, déjeme aclararle algo que usted dijo. Al Partido Social Cristiano no le interesa y no va a captar ninguna de las vicepresidencias que están en juego en el Congreso Nacional. Ustedes son periodistas y está bien que lo sean y está bien que especulen, pero no le crean a mentirosos, porque ese es el problema. Este país tiene harto mentiroso, y eso es algo que hay que condenar. Nosotros no vamos a tener ninguna vicepresidencia, no nos interesa eso. Posiblemente exijamos, eso sí, exijamos que un derecho que se nos conculcó siendo la tercera fuerza política en la elección pasada, individualmente, no en alianza con el señor Lasso, sino individualmente, se nos arrebató un puesto en el CAL que nos corresponde. Y seguimos siendo, aún con los diputados que compró el gobierno, de los cuales, como ya traicionaron al gobierno también y se van a otras cosas, ya recuperamos 2, ¿no es cierto? Seguimos siendo la tercera fuerza política. Esa es una restitución de un derecho constitucional que le corresponde a las 4 primeras fuerzas políticas en el Ecuador. Así que eso es lo primero. Ahora, ¿cuál era lo segundo? Mesas de diálogo. Las mesas de diálogo. A ver, hay varios tipos de diálogo. El uno es el diálogo entre sordos, por ejemplo. Entonces, no funciona. El otro es el diálogo entre el secuestrado y el secuestrador. Entonces, ese diálogo sí funciona. El secuestrado firma lo que quiere el secuestrador. Y el tercero, que es el que debe haber siempre, es el diálogo entre personas que están dispuestas a oír, que están dispuestas a hablar, que están dispuestas a proponer, que están dispuestas a conversar y que están dispuestas a llegar a acuerdos. Ese diálogo que se necesita en todo es el que nunca ha existido en este país y debe existir. Tengo la última pregunta. Y en los últimos 30 años, abogado Nebot, la supremacía socialcristiana en Guayaquil ha sido indiscutible. Hay quienes creen que esta vez estará en discusión, más aún ahora que para las próximas elecciones seccionales hay muchos candidatos de centro derecha e incluso algunos que han salido de las filas del PSC. Mire, yo soy un hombre que tiene 75 años y siempre creo que hay que aprender. Yo hace rato que no creo en la izquierda ni en la derecha. Y más aún, el pueblo también aprende. Lea usted las encuestas. Casi nadie es de derecha y casi nadie es de izquierda. La gente dice, yo quiero ser beneficiado por una administración, de presidente, alcalde, de prefecto, de lo que sea. Yo estaré con el que me garantice el ejercicio de mis derechos, de todo tipo, mi libertad, mi progreso, mi prosperidad. Entonces, aquí no es que ha habido supremacía social cristiana, aquí lo que ha habido es eficiencia, corrección, servicio a la gente pobre. Y no vamos a hablar de eso, porque cuando a usted lo reeligen 4 veces, con votaciones que van entre el 60 y el 70%, a ese por algo, ¿no? Eso del péndulo, ¿cuál es el péndulo? El péndulo funciona en el reloj porque tiene que funcionar. Entonces, el reloj tiene péndulo, el péndulo funciona. Y funciona en política. Cuando alguien lo hace mal, entonces la gente dice, ahora tratemos de elegir a alguien que lo hace bien. Y hay veces lo hace peor, pues no, ese también es el riesgo de la democracia.
Pero cuando el péndulo solo se queda de un lado y funciona 4 veces, es que la gente está de acuerdo con eso. Los partidos tienen puertas, mi amigo. Uno entra y uno sale. Esa es la democracia. Veremos cómo les va. Derecho tienen, veremos cómo les va. El pueblo sabrá a quién creer, sabrá por quién votar. Y por último, el pueblo que tiene la necesidad de acertar, también tiene el derecho a equivocarse. La única diferencia es que cuando el pueblo se equivoca, el que paga los platos rotos no es el beneficiario de la equivocación, sino el causante de la equivocación, que es el que vota. Y cuando el pueblo acierta, al pueblo le va bien. Y yo lo que invito siempre al pueblo es a votar bien. Tienen que meditar. La única arma que tiene el pueblo es el voto. Aunque tiene que acostumbrarse que no la debe ejercitar cada 2 años, sino todos los días. Porque el voto se ejercita también antes de votar, con la opinión, con la crítica, estudiando bien. Y sobre todo, ¿sabe dónde se ejercita el mecanismo para votar? Aquí, en el estómago, en las necesidades que tiene el pueblo, en el espíritu, que también tiene necesidades. Entonces, yo le pregunto, a propósito de ser presidente 2 veces a alguien. No. La segunda vez nosotros no hemos hecho presidente al señor Lasso. No votamos por el señor Lasso. Votamos por la democracia. Él nos llamó conspiradores porque está equivocado. Y nosotros simplemente le demostramos que estaba equivocado. No quiero decir que es un mentiroso, pero cuando uno se equivoca muchas veces ya aprende a mentir, ¿no es cierto? Entonces nosotros no somos conspiradores. La primera vez sí lo ayudamos a llegar porque creemos en un programa que es este que yo he repetido aquí, respecto del cual él no solo que ha incumplido, ha hecho exactamente lo contrario, con 2 aciertos que lo salvo. Una buena defensa del medio ambiente, que es imprescindible cuidar el mundo del mañana para nuestros hijos, nietos y para los que podemos vivir algunos años todavía, y la parte de la vacunación. En lo demás, mi querido amigo, para mí, debiendo ir al grado 180, ha ido el 0 o viceversa. Si el señor no cambia 180 grados, aquí no habrá nuevas oportunidades, porque el pueblo no va a aguantar 34 meses más de esto. No la asamblea. En la asamblea nosotros al menos siempre estaremos por la democracia. Nos guste o no nos guste lo que hace el presidente de la República. Combatiremos, sí, lo que nos parece mal, pero no lo vamos a destituir. Pero el pueblo no sigue necesariamente ese procedimiento. Al señor Maguad no lo destituyó ninguna asamblea. El señor Maguad abandonó el cargo y la asamblea lo que hizo fue posesionar al señor doctor Gustavo Noboa, porque esa era la sucesión constitucional. A Lucio Gutiérrez no lo destituyó la asamblea. Lucio Gutiérrez se salió del poder y lo que se hizo fue posesionar al señor Palacio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo no deseo que al gobierno le vaya mal. Ningún ecuatoriano sensato puede querer que al gobierno de su país le vaya mal, porque le va mal a todo el país. Pero evidentemente rectificaciones hay que exigir, y ojalá el gobierno y la asamblea hagan las rectificaciones del caso para que al país le vaya bien. Todos vivimos aquí. Muchísimas gracias, abogado Nebot. Lo bueno de estas entrevistas con el abogado Jaime Nebot es que sus respuestas siempre son sustanciosas y no tengo la menor duda que son muy valoradas por los ciudadanos por su contenido. Muchas gracias, abogado. Gracias a ustedes.